Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Es una alegría, un gozo poder compartir este tiempo con ustedes, mirando la palabra del Señor, compartiendo esta bendición. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El tema principal, en realidad, de toda la carta a los romanos es la justicia de Dios. Hay tres aspectos que quisiera mencionar, en principio, en cuanto a la justicia de Dios. El primero, que la justicia es uno de sus atributos. Dios es justo. En el Salmo 119 dice, versículo 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley verdad. En el Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Es un atributo. Dios es justo por naturaleza. Su naturaleza habla de justicia. En segunda instancia, Dios siempre hace lo que es justo. Sus obras, sus acciones muestran su justicia. En el libro del profeta Isaías dice: rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo, Jehová, lo he creado. Qué maravillosa forma de expresar la acción de la justicia de Dios. En el capítulo 46 del mismo libro de Isaías, versículo 13, dice: haré que se acerque mi justicia y no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Es la manifestación de la justicia de Dios. No solamente Dios es justo, sino que Dios obra en justicia, Dios actúa por medio de su justicia. Y el tercer aspecto es que la justicia es un don, es un regalo que viene de parte de Dios y que tiene un propósito, y es hacernos justos a nosotros delante de Él. Ahora somos justificados, es decir, ante la corte celestial, ante el gran juez que es Dios, Él nos declara justos, es decir, nos justifica. En el Evangelio Dios revela su justicia, es decir, su naturaleza, su obra y el regalo de declararnos justos, ese privilegio tan grande, que podemos alcanzar por medio de la fe. Por supuesto, los pecadores son declarados justos por la fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Qué importante mirar con atención, porque esta justicia es la que realmente nos alcanza a nosotros. En primera instancia dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se da a conocer, se muestra como su atributo, porque Él es justo, como su obra, porque Él hace justicia, y como su don, porque nos imparte esa justicia por medio de la obra redentora de Jesucristo. No interviene para nada aquí la justicia humana, nuestra propia justicia, porque de ella la Escritura dice en Isaías 64, 5 y 6, y es algo que dice la palabra de Dios, o que lo dice Dios a través de su palabra, dice: en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La justicia humana es una justicia que no tiene nada que ver con la justicia de Dios. La justicia humana, dice la Biblia, que es una justicia como trapo de inmundicia, la menciona la Biblia. Entonces, qué importante poder reconocer la diferencia, porque estamos hablando en realidad de la justicia ahora que es de Dios
y que nos es revelada por Dios a través de Jesucristo. Esa justicia nos es imputada a nosotros por medio de Jesucristo. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, es decir, habla de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz y a nosotros nos fue atribuida la justicia del Señor. Él llevó nuestros pecados, hubo un cambio o un intercambio. Nosotros o todos nuestros pecados fueron sobre el Señor y su justicia cubrió nuestras vidas para darnos salvación. Hay una pregunta que podemos hacernos: ¿fue justo Dios al perdonar al pecador? Como todo pecado es transgresión a la ley y su pena es la condenación y la muerte, sería una arbitrariedad de Dios otorgar perdón al pecador. Tendríamos que decir esto, porque en realidad no debería serlo, porque la pena del pecado fue, en este caso ahora, sobre Jesús. De tal manera que Dios no es que dijo, bueno, los voy a perdonar, sino que como Él es justo, era necesario que esa justicia fuese satisfecha. Entonces el juicio cayó sobre Jesús porque Él ocupó nuestro lugar allí en la cruz. Y por medio de esa muerte expiatoria y su resurrección, dice la Biblia, Él fue hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es decir, que qué importante esto. Dios es justo. No hubiese sido justo si hubiera dicho, bueno, voy a perdonar al pecador y nada más, sino que era necesario que el pecado no quedara impune, sino que fuese castigado. Y cayó ese castigo y esa pena y esa paga sobre Jesús, quien ocupó nuestro lugar allí en la cruz. La justicia de Dios, dice la segunda parte, se revela por fe y para fe. Es una justicia que viene de Dios por la fe, por un acto de fe en Él. No podemos hacer obras para obtenerla, no podemos decir que vamos a obtener la justificación, el perdón de nuestros pecados por hacer cosas que a nosotros creemos que pueden obrar como méritos personales. No la podemos comprar, no hay dinero que pueda comprar la justificación o la salvación. El apóstol Pablo en Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No hay otra forma, no hay otra manera a través de la cual podamos ser justificados. También dice el texto por fe y para fe. Significa que Dios nos ha salvado por la fe, que seguimos viviendo por la fe y que moriremos por la fe y heredaremos el cielo por la fe. En otras versiones o en otras traducciones encontramos también, digamos, el apoyo a esto. Una traducción diferente dice, se logra del principio al fin por medio de la fe la justificación. Y otra dice, la cual, justicia, es por fe de principio a fin. O sea que evidentemente esa justicia nos es atribuida por Cristo a través de la fe en la maravillosa obra que Él hizo. Y la última parte del versículo dice que, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esta es una promesa que tenemos desde el Antiguo Testamento. El profeta Habacuc dice, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. La justificación por la fe no solamente significa el perdón de los pecados, los nuestros, sino también la atribución de la justicia de Cristo hacia nosotros. Hay dos acepciones para la palabra vivirá. El justo por la fe vivirá. Una de ellas, podemos decir que por la fe recibimos la vida de Dios. En Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. El apóstol Juan dice, el que tiene a Cristo, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. O sea que el poder recibir por la fe
esta vida es algo glorioso. Y la segunda cosa es que por fe debemos vivir esta vida que Dios nos dio. El apóstol Pablo también dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo. Es decir, que esta vida que Él nos dio la tenemos que vivir. Y Pablo lo expresa de una manera tan sintética y tan especial. Para mí el vivir es Cristo. Y en la carta a los Gálatas dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, es decir, aquí en esta tierra, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué maravilloso que podamos verdaderamente comprender que la justicia de Dios nos atribuye esta bendición. Dios se revela. En el Evangelio, la justicia de Dios es revelada, dada a conocer por medio de la obra de Jesucristo a través de la fe en Él. De tal manera que aquel que cree en el Señor y que es llamado a partir de ese momento justo porque ha sido justificado, perdonado, debe vivir por la fe, debe vivir por la fe. Qué maravillosa es esta nueva vida entonces. Libre de pecado, libre de condenación, podemos vivir en esta bendición tan grande. Hemos sido liberados del poder y de la consecuencia del pecado y hemos sido cubiertos con el manto de la justicia de Cristo para que ahora podamos gozar realmente de la bendición de Dios y de la comunión con este Dios tan maravilloso que tenemos. Que el Señor nos ayude. El Evangelio es quien nos revela justamente esto que es tan hermoso y tan maravilloso para que nosotros lo podamos comprobar mediante la experiencia. Si hay alguien que desea realmente alcanzar esta justicia de Dios, liberarse del pecado, liberarse de la condenación y de las consecuencias terribles del pecado, acérquese a Jesucristo. El Señor a través del Evangelio nos revela, nos da a conocer esta justicia con la cual nos quiere cubrir, perdonando nuestros pecados, justificándonos, liberándonos de toda condenación y dándonos una nueva vida que podamos vivir para la gloria de Dios. Si hay alguien que desea recibir al Señor, abra su corazón y reciba a Cristo como su Salvador personal. De Él es la bendición y a partir de Él y de su obra redentora, nosotros podemos realmente recibir esto que es tan maravilloso. Vamos a orar, vamos a hacer juntos una oración. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias porque un día estábamos en pecados y muertos en pecados, pero tú nos has dado vida a través de Jesucristo. Señor, nos has librado del pecado y de la condenación y nos has justificado a través de Jesucristo y por medio de su obra, perdonando nuestros pecados y dándonos una nueva vida a la cual tenemos acceso por medio de la fe. Bendice, Señor, de esta manera a quienes en esta tarde están con sus corazones abiertos, dispuestos a recibir esta bendición. Aquellos que han escuchado tu palabra, dice la misma palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que esta palabra pueda haber infundido fe en el corazón de aquellos que en este momento están recibiendo y escuchando tu palabra. Bendice, libra, justifica, perdona, salva, Señor. Obra con poder en la vida de aquellos que se acercan a ti. En el nombre glorioso de Jesucristo, para su gloria y para su honra. Amén. Gracias, Jesús amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, muchas gracias por este momento. Gracias al Señor por esta bendición que nos ha permitido disfrutar y compartir. Les recuerdo que todos los días, 22 horas, cerrando la jornada, estamos también mirando la palabra de Dios, orando al Señor, intercediendo por las peticiones que nos llegan y escuchando también los testimonios que Dios está obrando, que Dios está haciendo en aquellos que confían en Él. Que Dios los bendiga ricamente.